relativos. Y ese es el punto del corazón, ¿no? Entonces, esta última etapa de la fase 3 es donde se puede generar un nuevo estímulo, un nuevo potencial de acción, pero va a ser anómalo. Va a ser anómalo. Tercera propiedad, el automatismo cardíaco. El automatismo cardíaco es la capacidad que tiene el corazón de generar sus propios estímulos eléctricos. Si bien el corazón recibe influencia del sistema vegetativo y el sistema vegetativo controla nuestro corazón, pues antes se hacían algunas prácticas, ahora ya no se hace tantas, antes se hacían prácticas con animales, ahora está prohibido hacer eso. Pero antiguamente se sacaba, por ejemplo, el corazón del sapito y se ponía de una solución salina, y ese corazón aislado del cuerpo, sin intervención del sistema vegetativo, porque uno sacaba el corazón, ese corazón sigue latiendo. Entonces, esa propiedad que tiene el mismo músculo, el corazón tiene su propio marcapaso eléctrico. El músculo cardíaco tiene su propio marcapaso, que muchas veces en personas de edad nuestro marcapaso fisiológico puede empezar a funcionar mal, es como si fuera una pila. Pues bueno, algunas veces esa pila se acaba antes de tiempo y lo que hacemos desde el punto de vista cardiológico es colocarle un aparato eléctrico, un marcapaso, para reemplazar lo que el corazón ya no puede hacer. El corazón, si bien es un órgano muscular que funciona como una bomba aspirante y pelente, tiene la propiedad de generar sus propios estímulos eléctricos. El corazón tiene su propio marcapaso. Entonces vean ustedes que el automatismo le va a permitir a este corazón tener un ritmo cardíaco a una determinada frecuencia que vamos a ver más adelante, y está a cargo de un sistema eléctrico que se llama el sistema nodal. El sistema eléctrico que tiene el corazón está fundamentalmente a cargo de dos nodos, por eso se llama esto sistema nodal. Hay un primer nodo, que es el nodo sinusal, que está a la altura de la aurícula derecha, donde está desembocando la vena cava superior. Ahí se encuentra el primer nodo, el nodo sinusal. Nodo sinusal o nodo sinoauricular está en relación a la llegada de la vena cava superior en la aurícula derecha. Pues bien, este nodo sinusal o nodo de Katie Flack, que fueron los que estudiaron este nódulo, encontraron que acá hay un grupo de células especializadas. Esto que se representa acá no es músculo, no son células musculares ni de contracción ni de relajación, son células especializadas, son células eléctricas. ¿Estamos? Ellos van a hacer el marcapaso fisiológico, este primer nodo, el nodo sinusal. Este primer marcapaso fisiológico es el que determina, es el que lleva el ritmo, por eso se llama marca el paso de la despolarización de las aurículas, marca el paso haciendo de que esa orden que despolariza las aurículas avance a los ventrículos y se produzca la contracción cardíaca. Pero así como da la orden de despolarización, ese nódulo de Katie Flack puede dar la orden de que el corazón descanse, que el corazón se repolarice, y esa orden empezará nuevamente en las aurículas, avanzará a los ventrículos y el corazón descansará. Pero ojo, vean ustedes que acá en este diagrama se muestra lo siguiente, que si bien la orden del nodo sinusal avanza a través del corazón hacia los ventrículos tienen aparatos valvulares, la mitral y la tricúspide, y en relación a esos dos aparatos valvulares, la aorta y la pulmonar, las válvulas aorta y pulmonar, también están al mismo nivel. Pues bien, estas estructuras valvulares, como tienen que soportar y manejar volúmenes y presión, lo que tienen no es músculo cardíaco,
tiene un tejido de sostén que es colágeno. O sea, todo a este nivel de los anillos valvulares vamos a encontrar colágeno, que sirve de sostén y de resistencia. Pero ese tejido colágeno no es de conducción. De tal forma que la orden que empezó en el nodo sinusal y avanza hacia las aurículas, directamente no pueden pasar a los ventrículos porque las válvulas funcionan como un aislante. El colágeno de las válvulas funcionan como un aislante. Entonces, la orden que empieza en el nodo sinusal y avanza a través de las aurículas, para poder llegar al ventrículo, la única manera fisiológica es a través de un segundo nódulo. Este segundo nódulo está ubicado justo entre la aurícula y el ventrículo. De ahí viene su nombre, el nodo aurículo-ventricular, porque es la única estructura que puede comunicar fisiológicamente a la aurícula con el ventrículo desde el punto de vista eléctrico. No hay otra forma, porque las válvulas mitral, tricúspide, aorta y pulmonar, el colágeno que la redondea, pues ellos van a funcionar como aislante. ¿Cómo consigo que la orden que se inició en el nodo sinusal llegue al ventrículo? La única manera fisiológica es pasar a través de este nodo, el nodo aurículo-ventricular. Es el nodo aurículo-ventricular o también el nodo de Ashoft-Tawara, que fueron los que identificaron esta estructura. Entonces, el nodo aurículo-ventricular, si bien capta la información que avanzó a través de las aurículas y lo transmite al ventrículo, ese nodo que puede transmitir, conducir el estímulo, también puede generar su mismo estímulo eléctrico. ¿Qué les quiero decir con esto? Si bien el marcapaso fisiológico es el nodo sinusal, cuando este falla, cuando este se enferma, el nodo aurículo-ventricular que conduce el estímulo hacia el ventrículo puede tomar la función del nodo sinusal, porque es un nodo, puede él comandar el corazón. Entonces, sea el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, y cuando este falla, puede ser reemplazado solamente cuando este falla. Cuando el nodo sinusal falla, en ese momento solo el nodo AB entra a reemplazar al nodo sinusal. Si no, su función solamente es de conducción. Entonces tenemos acá el nodo de Katie-Flack y el nodo de Ashoft-Tawara, que son dos estructuras que pueden dar las órdenes eléctricas al músculo cardíaco. El nodo sinusal, que está en la aurícula derecha, parte alta, donde desemboca la cava superior, y acá justo entre las aurículas y los ventrículos está este segundo nodo, el nodo de Ashoft-Tawara, cuya función primordial es llevar el estímulo que empieza en el nodo sinusal hacia el ventrículo, pero que en determinadas circunstancias tiene la capacidad de reemplazar al nodo sinusal si este está enfermo. Entonces, los que pueden generar los estímulos eléctricos en el corazón, primero es el nodo sinusal y cuando este falla, el nodo aurículo-ventricular. Entonces, vean ustedes, si recordamos lo del potencial de acción, la fase 0, la repolarización fase 1, 2 y 3, y finalmente la fase 4, que es muy importante porque ahí interviene la bomba sodio-potasio ATPasa para que los iones vuelvan a su sitio. Pues bien, este potencial de acción, para que se genere, para que se pueda producir este potencial de acción, lo que tiene que suceder es que la célula debe alcanzar un umbral. Debe alcanzar un umbral. En esta fase 4, si ustedes ven, es una recta. No hay pendiente, ¿no? O sea, si uno ve esta fase 4, la pendiente es 0, o sea, no existe, si ustedes ven, no hay pendiente, acá no hay pendiente, no hay pendiente. Acá estoy en menos 90 y acá voy a seguir estando en menos 90. Los iones se van a intercambiar a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, pero acá no hay pendiente en el músculo cardíaco, en el músculo contráctil del corazón,
la fase 0, o perdón, la fase 4, esa pendiente no existe. La pendiente es un 0, no existe pendiente. No hay pendiente en esa fase 4. Sin embargo, las células especializadas, el nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular, que son células especializadas, su fase 4 sí tiene una pendiente. El músculo cardíaco contráctil no hay pendiente, es una recta la fase 4. Sin embargo, el sistema especializado, el nodo sinusal y el nodo AB, que son células especializadas, sí tienen una pendiente. ¿Y por qué es importante eso? Para que se pueda producir una despolarización, para que se pueda producir esta espiga, la fase 0, la célula, el músculo cardíaco contráctil, debe alcanzar un nivel, que se llama umbral, para que se genere una despolarización. Yo debo alcanzar un nivel, y ese nivel es más o menos alcanzar este valor de menos 70. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la célula, cuando el músculo se despolariza? Cuando la célula muscular se despolariza, se abren los canales de sodio, pero se abren algunos, no se abren todos. Y cuando se abren esos canales de sodio, esos pocos canales de sodio, la célula debe alcanzar este nivel de menos 70. Si yo alcanzo ese nivel de menos 70, inmediatamente se abren todos los canales rápidos de sodio. Todos. Y se va a producir el potencial de acción. Pero yo debo alcanzar este nivel de menos 90, producto de que se han abierto unos cuantos canales de sodio. Entonces yo voy poco a poco haciendo de que de menos 90 alcance al menos 70, y cuando alcanzo ese umbral, rápidamente se abren todos los canales de sodio y la célula se despolariza hasta más 25. Pero ¿qué pasa si yo me quedo en menos 75? O me quedo en menos 72. Como no llego al umbral, no se abre ningún otro canal de sodio. Por lo tanto, no se genera ningún potencial de acción. Para yo generar un potencial de acción, yo necesito llegar a un umbral de menos 90 a menos 70 en la fibra muscular contráctil. Y es que esta fase 4 no tiene pendiente, es una recta que me mantiene en menos 90, en menos 90, en menos 90. Quiero despolarizar al músculo cardíaco, debo alcanzar con la apertura inicial de los canales de sodio este umbral. Me quedé en menos 75, lo siento, no se abre ningún otro canal de sodio y ya no voy a generar la espiga. El umbral es un elemento importante para establecer el potencial de acción o no. Entonces, ese umbral es el que yo debo alcanzar. Pero ¿qué sucede en las células especializadas, en el nodo sinusal y en el nodo AB? Vean ustedes, esta es la representación del nodo sinusal. Acá tenemos la fase 0 de despolarización, y de ahí tenemos la caída, que viene a ser la fase 3. Nos falta la fase 2. No hay fase 2, acá no hay fase 2. No hay fase 2. ¿Y por qué no es necesario la fase 2 en el nodo sinusal? Porque no hay contracción. El músculo, la fibra muscular, ¿para qué necesita el calcio? Para contraerse. En cambio, las células especializadas, nodo sinusal y nodo AB, esas células, ¿cuál es su función? Dar la orden eléctrica. Ellos no se contraen, ellos dan la orden eléctrica. Por lo tanto, ellos no necesitan de que el calcio entre para contracción, porque no lo necesitan. Entonces, lo que vamos a ver es que hay una fase 0 y una salida de potasio. No hay calcio, lógico, porque no necesito. Esta célula no se contrae, más bien da la orden eléctrica de que el músculo se contrae. Por eso es que su potencial de acción es diferente. Pues bien, acá yo estoy en la fase 4.
¿Cómo debería ser la fase 4? En el músculo contráctil es una recta, no hay pendiente. La pendiente es 0, no hay pendiente. Pero vean ustedes que en el nodo sinusal acá sí hay una pendiente. Hay una pendiente que está a cargo de unos canales especiales que se llaman los canales IF. Así se llaman, canales IF. No tienen una traducción al español, son canales IF que tiene el nodo sinusal. Pues bien, ¿qué es lo que permite esos canales IF? Que poco a poco el sodio empiece a ingresar. Estamos poco a poco, estos canales IF son canales especiales que lo tiene el nodo sinusal y el nodo AB, aurículo ventricular, que son células especializadas, y a través de esos canales IF el sodio empieza a entrar. Y vean ustedes qué está haciendo, lo va acercando poco a poco. ¿A dónde? Al umbral. Lo va acercando al umbral. Lo va acercando al umbral. Entonces vean ustedes, ojo, esa despolarización diastólica espontánea, producto de estos canales IF, es lo que determina que el nodo sinusal sea el marcapaso fisiológico del corazón. Esta fase de despolarización diastólica espontánea a cargo de estos canales IF es lo que permite que el nodo sinusal sea el marcapaso fisiológico del corazón. Ojo, eso es pregunta de examen, ¿eh? Eso es pregunta de examen. No de este curso, sino de más adelante, en la parte de semiología, eso va a ser importante. Pero ojo, esto hay que recordar, el otro día no nos enseñaron. Pero vean ustedes que el equilibrio iónico no se puede alcanzar por la membrana celular. Segundo concepto, la despolarización depende fundamentalmente de los canales de sodio. Tercer concepto, ¿por qué el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico? Por los canales IF, por la despolarización diastólica espontánea. Es espontánea porque tiene estos canales IF, I de corriente, ¿así? Y F de Fali. No hay una traducción correcta de esto, pues se llaman canales IF, que son canales especiales que lo tiene el nodo sinusal y el nodo AB. El músculo cardíaco contráctil no tiene. ¿Por qué? Porque ellos tienen su fase 4, una recta, ahí no hay pendiente, ¿no? Entonces vean ustedes que hay dos tipos de potenciales de acción. Uno de respuesta rápida del músculo cardíaco, que rápidamente se despolariza y se repolariza. Pero hay otras células más complejas, especiales, que son aquellas que tienen una respuesta lenta de potencial de acción. ¿Por qué? Porque lentamente a través de esos canales IF empiezan a acercarse al umbral. ¿Cuáles son esas que tienen respuesta lenta? El nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular. Entonces, es muy diferente el músculo contráctil, en donde vamos a tener la fase 2 o meseta y su fase 4, donde no hay pendiente, comparado con estas células especializadas, en donde lo que vamos a tener es los canales IF, los canales IF. Entonces, hay una clara diferencia de este potencial de acción del músculo contráctil, que rápidamente se despolariza, células de respuesta rápida, mientras que el sistema eléctrico, que depende del nodo sinusal y del nodo AB, depende de esta fase 4, que lentamente va generando este tipo de potencial de acción. Entonces vean ustedes estas claras diferencias entre lo que es una fibra de contracción rápida de despolarización versus lo que viene a ser la fibra que tiene que ver con la orden eléctrica. La despolarización fase 0 es rápida, inmediata, y después viene la fase 1, 2, 3 y la fase 4 sin pendiente. Totalmente diferente al nodo sinusal o al nodo aurículo ventricular. Entonces, importante poder ver que esta fase 4, en el caso del músculo, en células no automáticas, no eléctricas, para alcanzar este umbral me cuesta trabajo desde menos 90
hasta llegar a menos 70. En cambio, en el nodo sinusal y en el nodo AB, esta fase 4 tiene una pendiente que lo va acercando al umbral. De tal forma que cuando le diga despolarícese, él ya está cerca al umbral. Y por eso es que él va a comandar el corazón, porque rápidamente alcanza el umbral versus estas otras células que demoran en alcanzar el umbral. Si yo le digo al nodo sinusal despolarízate y a la fibra contráctil despolarízate, el que va a alcanzar más rápido el umbral es el nodo sinusal, producto de esa despolarización espontánea que tiene por los canales IF. En cambio, el músculo contráctil no tiene esa pendiente. Y eso es lo que va a determinar la diferencia entre lo que es el músculo contráctil versus al sistema eléctrico, las células especializadas tanto del nodo sinusal como del nodo aurículo ventricular. ¿Dónde está la diferencia? Fundamentalmente en la fase cuántica. Fundamentalmente en la fase cuántica. Entonces vean ustedes, en el caso del músculo, acá tenemos en rojo este potencial de acción, la fibra muscular contráctil. ¿Cómo es el potencial de acción? Pues una fase 0, la repolarización 1, 2, ojo, la meseta, fase 3 y la 4 que es una recta. Acá no hay pendiente, la pendiente es 0, no existe. Pero compárenla con la del nodo sinusal. Acá hay una etapa de despolarización, de repolarización, y vean cómo su fase 4, en vez de ser recta, tiene una pendiente que lo acerca al umbral, para que rápidamente se despolarice y comande el corazón. Por eso es que el nodo sinusal comanda el corazón. En cambio, si tenemos el nodo aurículo ventricular, acá en lila, también más o menos tiene la misma morfología, asciende, desciende, y también su fase 4 tiene una pendiente, pero menos inclinada que la del nodo sinusal. ¿Y por qué? Porque tiene menos canales IF. El nodo sinusal tiene mayor cantidad de canales IF y lo acerca muy cerca a su umbral. El nodo aurículo ventricular también tiene canales IF que lo acerca al umbral, pero no tanto. Y finalmente el músculo contráctil, que no tiene canales IF y está muy distante del umbral. Si a estas tres estructuras, al nodo sinusal, al nodo AB y al músculo, les digo, actívense, el primero que va a activar va a ser el nodo sinusal porque está muy cerca del umbral. Si él fallara, el que va a tomar el comando va a ser el nodo aurículo ventricular, que le va a costar un poco más de trabajo, pero va a llegar antes que el músculo. Pero aún así, si yo daño el nodo sinusal y el nodo AB, el músculo cardíaco también puede generar su potencial de acción. Le va a costar más trabajo alcanzar el umbral, pero al final va a comandar el corazón. Entonces, si el nodo sinusal comanda el corazón a una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto, porque está muy cerca del umbral, cuando en ciertas circunstancias el nodo aurículo ventricular tenga que comandar el corazón, que está algo más alejado del umbral, llegará a una frecuencia más rápida o más lenta. Más lenta, de 40 a 60 latidos por minuto. Y si los dos nodos se dañan, ¿el mismo músculo podrá comandar el corazón? Sí, pero lo hará a una frecuencia todavía más lenta, de 20 a 40 latidos por minuto. Entonces, esa variación de la frecuencia está establecido ¿por qué? Por esta fase 4, por los canales IF, por esta despolarización diastólica, que es una propiedad que tiene el nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular y que no lo tiene el músculo contráctil, el músculo cardíaco. Entonces, el cronotropismo, o sea, la frecuencia de los latidos cardíacos, va a depender precisamente de esta propiedad, de cuán rápido yo alcanzo el umbral, cuán rápido yo consigo estimular al corazón. Entonces, el cronotropismo es la frecuencia cardíaca que va a depender precisamente de esta propiedad
que tiene el marcapaso fisiológico que tiene el nodo sinusal de estar muy cerca del umbral. Él es el que comandará el corazón, el nodo sinusal, y llevará el corazón a una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Eso es cuando el nodo sinusal, en condiciones fisiológicas, comanda el corazón. ¿Qué pasa si este nodo sinusal, como les mencionaba, empieza a fallar? Pues el que puede tomar el comando es el nodo auriculoventricular de Ashok Tawar. Pero como está un poco más lejos del umbral, a él le va a tomar más tiempo alcanzar el umbral y generar el potencial de acción. Entonces se va a demorar, el nodo auriculoventricular se demora un poco más. Por lo tanto, él puede comandar el corazón, pero más lento. Y entonces, cuando por algún motivo el nodo sinusal falla, pues el nodo auriculoventricular comandará el corazón, pero a una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Pero aún así, si los dos nodos los dañamos, pues el mismo músculo contráctil, que no tiene pendiente su fase 4, no tiene pendiente 0, no existe pendiente, ahí le cuesta trabajo de menos 90 alcanzar el menos 70, pero cuando los dos fallan, por la propiedad del automatismo cardíaco de generar su propio estímulo, ese músculo, esa fibra ventricular, puede generar una orden eléctrica, pero que le cuesta trabajo alcanzar. Entonces lo va a hacer a una frecuencia todavía más lenta. Y entonces, cuando el músculo cardíaco contráctil, no las células especializadas, empieza a comandar el corazón, lo va a hacer a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. ¿Estamos? Entonces eso va a depender mucho del umbral y cómo lleguemos al umbral. Va a depender de los canales I y F, que los tiene el nodo sinusal en gran cantidad, el nodo AB en menos cantidad, y el músculo cardíaco contráctil no tiene nada de canales I y F. Ahora, este automatismo, esta frecuencia, tiene que generar tres características fundamentales. La orden que empieza en el nodo sinusal avanza hacia los ventrículos, y la única manera de entrar al ventrículo es a través del nodo AB, y de ahí el nodo AB lo conduce a través de las de His, ¿sí? Y se va poco a poco ramificándose. Entonces la orden eléctrica que empezó en el nodo sinusal avanzará hasta finalmente a las fibras del ventrículo. Entonces esto lo tiene que hacer bajo tres características importantes. Primero, que tiene que ser rítmico. Tiene que haber un ritmo, 70 latidos por minuto, 75 latidos por minuto, y ser siempre rítmico. Debe ser periódico y debe mantenerse en forma regular. Si no, cuando falla alguna de estas características, el sujeto puede empezar a hacer una arritmia cardíaca, que eso es otra cosa. Entonces lo que se le exige al nodo sinusal es que tenga estas tres propiedades: generar un fenómeno rítmico, periódico y regular. Ahora, si bien nuestro organismo tiene su propio marcapaso, tiene su propio sistema eléctrico, tiene su propio motor interno eléctrico, el corazón recibe la influencia del sistema nervioso vegetativo a través de la vía simpática y parasimpática. Vamos a ejercer un efecto sobre este sistema eléctrico, sobre este nodo sinusal, sobre este nodo AB. Hay una influencia del sistema nervioso vegetativo, que es el que va a regular autonómicamente todo nuestro organismo. Entonces vean ustedes que este corazón, si bien tiene su capacidad de generar sus propios estímulos, recibe la influencia del sistema vegetativo a través de las vías simpáticas y a través del vago, que es la vía parasimpática. Entonces estos dos mecanismos, estos dos sistemas son los que van a regular y controlar a este corazón, que tiene su propio automatismo.
pero que está bajo la influencia vegetativa. Si nosotros generamos una denervación, nosotros cortamos todos los nervios, ese corazón seguirá latiendo, sí, pero ya no bajo la influencia vegetativa, pero sigue latiendo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de automatismo. En condiciones normales fisiológicas, la actividad simpática y parasimpática influye sobre el trabajo del corazón. Y entonces el sistema simpático, que ya lo han visto en la parte del sistema nervioso, liberando esta noradrenalina o norepinefrina, va a actuar a nivel del corazón en unos receptores que están en la membrana celular del músculo cardíaco, del nodo sinusal y del nodo B. Y entonces vamos a tener estos receptores, que son los receptores beta 1. Entonces, a este nivel la noradrenalina ejerce su efecto. Mientras que la adrenalina producida por las suprarrenales van a actuar también sobre los mismos receptores, ejerciendo también el mismo efecto como el de la norepinefrina. ¿Y qué vamos a conseguir? Por un lado, lo que vamos a conseguir es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentamos el cronotropismo y también aumentamos la fuerza de contracción, el inotropismo. Entonces, la actividad simpática aumenta el trabajo del corazón, tanto en la contractividad como en la frecuencia cardíaca, a través primero de la norepinefrina, que es un mediador, y de una hormona que viene a ser la adrenalina. Tanto la adrenalina como la noradrenalina van a ejercer su efecto sobre el corazón, específicamente a través de estos receptores beta 1, donde llegan y aumentan por un lado la actividad eléctrica del nodo sinusal y por otro lado en el músculo cardíaco, en estos mismos receptores beta 1, pero que generan un aumento de la contractilidad. Pero esto es totalmente lo opuesto a lo que sucede cuando activamos la vía del parasimpático. En el caso de la vía parasimpática, lo que vamos a hacer precisamente es todo lo contrario. Vamos a hacer que la contractilidad disminuya, que disminuya la fuerza contráctil del músculo cardíaco y que la frecuencia cardíaca también disminuya. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a nivel de los canales IF. Lo que va a hacer es que les dificulta a esos canales IF cumplir su función. Y entonces su capacidad de estimular, de generar potenciales de acción disminuye y la frecuencia cardíaca va a empezar a disminuir. Mientras que a nivel del músculo contráctil vamos a tener un efecto de inotropismo disminuido porque va a haber un problema en el calcio. Eso es lo que va a suceder a ese nivel. Entonces, si bien el sistema adrenérgico funciona a través de la norepinefrina y de la epinefrina, pues el parasimpático lo hace a través de la acetilcolina. Se libera la acetilcolina y va a generar sus efectos a nivel primero de la contractilidad, inotropo negativo, y en la frecuencia cardíaca, cronotropo negativo. Pues bien, ya hemos visto automatismo, cronotropismo, y finalmente vayamos a ver la última propiedad, que es el dromotropismo. El dromotropismo es la conducción del estímulo eléctrico que se inicia en el nodo sinusal a través de todo el corazón. Recuerden que nosotros debemos llegar al músculo, a la fibra muscular, al cardiomiocito. Y la orden inicialmente está en el nodo sinusal. Entonces, esta capacidad de transmitir la orden eléctrica desde el nodo sinusal hasta la misma fibra contráctil es lo que se denomina el dromotropismo, la conducción eléctrica a través del corazón. Y entonces vean que la conducción eléctrica no es igual. Si nosotros comparamos, en el caso, por ejemplo, de la aurícula, más o menos en la aurícula el estímulo eléctrico avanza más o menos a una velocidad de 1 metro por segundo. Pero una vez que avanza de las aurículas y llega al nodo aurículo-ventricular, al nodo de Ashok Tawara,
cuando ese estímulo, esa orden eléctrica llega al nodo auriculoventricular, la velocidad disminuye 20 veces. De 1 metro por segundo disminuye a 0.05 metros por segundo. Y es que a través de ese nodo AB la conducción se enlentece para que ese corazón, ese ventrículo se pueda llenar de forma adecuada. Pues bien, una vez que el estímulo pasa el nodo auriculoventricular, va a seguir a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda y la red de Purkinje, y en ese sistema eléctrico del haz de His, rama derecha, rama izquierda y red de Purkinje puede alcanzar hasta la velocidad de 5 metros por segundo. Miren la rapidez con que puede pasar este estímulo eléctrico a través del ventrículo. Mientras que a nivel de la aurícula, la velocidad es 1 metro por segundo. Y si ustedes ya han visto los electrocardiogramas, la activación de la aurícula, la despolarización de la aurícula, ¿qué onda genera en el electrocardiograma? La onda P. ¿Y cómo es la onda P? Como un domo, un ascenso y un descenso. En cambio, el QRS es la activación del ventrículo. ¿Y cómo es? Una espiga. ¿Por qué? Porque la velocidad en ese sector es ¿de cuánto? Hasta de 5 metros por segundo. ¿Por qué en la aurícula no se forma una espiga? Porque la velocidad es más lenta, más o menos 1 metro por segundo. Por eso es que la onda P es un domo, mientras que el QRS son espigas, porque en el ventrículo la velocidad logra subir hasta 5 metros por segundo en la parte eléctrica, mientras que ya en el mismo músculo puede estar nuevamente hasta 1 metro por segundo. Esta no es la velocidad más importante, la que interesa es esta, porque esta es la de la conducción. Esta es la de la conducción. Entonces vean ustedes, en el nodo sinusal se despolariza, él toma el comando. ¿Por qué? Porque llega más rápido al umbral, porque tiene sus canales IF que rápidamente hace que este corazón empiece a latir entre 60 y 99 latidos por minuto. Esa orden de despolarización tiene que llegar a la última fibra del músculo cardíaco. Entonces va a avanzar a través de las aurículas y lo hace a través de 3 haces que se llaman internodales. ¿Por qué? Porque está entre el nodo sinusal y el nodo AB. Pues se llama haz internodal anterior, haz internodal medio y haz internodal posterior. Estos 3 llevan el estímulo a través de la aurícula derecha hacia el nodo AB, que es la única manera fisiológica de transmitir el impulso eléctrico. Y vean que existe un cuarto haz, que es el haz de Bachmann. El haz de Bachmann, que va a despolarizar ¿a quién? A la aurícula izquierda. De esa forma, las aurículas se despolarizan a una velocidad de 1 metro por segundo, generando la onda P, la onda de despolarización en forma de un domo. Y lo hace a través de estos 3 haces internodales que van al nodo B y un cuarto haz que va a la aurícula izquierda. Pues bien, cuando el estímulo entra al nodo auriculoventricular, la velocidad de 1 metro por segundo se enlentece 20 veces a 0.05 metros por segundo. Va lento y va a generar en el electrocardiograma un segmento de recta que se llama el segmento PR. Después de la onda P viene un segmento de recta, el PR. Ese es el tiempo que demora en pasar lentamente a través del nodo AB. Y una vez que pasa el nodo AB, el haz de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje alcanza la velocidad hasta de 5 metros por segundo y el ventrículo se va a despolarizar en forma tan rápida que genera lo que ustedes ven en el electrocardiograma, un QRS. Espigas nada más, porque la velocidad es muy rápida a través de el haz de His, rama derecha, rama izquierda y la red de Purkinje. Ya la red de Purkinje toma contacto con el músculo ventricular y el músculo se despolariza. Entonces esta despolarización, esta orden eléctrica viaja a través de las aurículas a 1 metro por segundo. A nivel del nodo AB se enlentece 20 veces y cuando llegamos al
haz de His, rama derecha, rama izquierda y la red de Purkinje puede alcanzar hasta 5 metros por segundo, y de esa manera esta orden iniciada en el nodo sinusal avanza finalmente hasta el cardiomiocito, generando una respuesta, en este caso de contracción o de despolarización. Despolarización es la orden eléctrica, contracción es la respuesta mecánica. Entonces, ojo, no se olviden, básico. ¿Por qué una célula cardíaca no alcanza el equilibrio iónico? Pues sencillamente es la membrana celular. Segundo concepto, la despolarización es producto de la apertura de los canales rápidos de sodio. Pero ojo, debo alcanzar un umbral. Si no alcanzo el umbral, no hay despolarización. A eso se llama la teoría del todo o nada. O llego al límite, al umbral, y se genera un potencial de acción, o nada. El nodo sinusal, ¿por qué es el marcapaso fisiológico? Porque alcanza rápidamente el umbral a través de esta despolarización diastólica espontánea que está a cargo de los canales IF que abundan en el nodo sinusal, son menos frecuentes en el nodo AB y no hay ninguno en la fibra muscular contráctil. Y finalmente, ¿dónde la conducción eléctrica es más lenta? Pues la conducción es en el nodo aurículo-ventricular, que va a permitir fundamentalmente que los ventrículos, ojo, se llenen adecuadamente para después producir el fenómeno de bombeo. Bien, con eso pues terminamos la clase del día de hoy. El día de viernes nos vemos ya en la parte de para el viernes le dan bien electro, porque es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se genera el electrocardiograma?